Buen día a todos. En primer lugar, agradecer al sindicato por la invitación a comentar la situación de los aposentados de Chile, porque lo grave en Chile es la situación de los aposentados. Y esto es producto de un cambio radical que ocurrió en Chile hace ya muchos años. Tomo. Okay. Entonces, he preparado una presentación en que rápidamente vamos a ir viendo dos documentos. Uno que prepara el gobierno de Chile hace 2 años debido a las manifestaciones sociales y que intenta educar previsionalmente a los trabajadores con la historia y lo que es el sistema previsional chileno. Entonces, ocupando ese mismo documento del gobierno, vamos a ir explicando qué es lo que es el sistema previsional chileno y luego un documento que es una propuesta de una coordinadora nacional de trabajadores de Chile denominada No Más AFP, significa No Más Administración Previsional Privada, y que proponemos un cambio radical al sistema en Chile los trabajadores, que es volver al sistema de reparto, que es lo que ustedes tienen acá, y que les quieren quitar, y nosotros allá queremos lograr volver al sistema de reparto. Entonces, voy a pasar rápidamente por algunas láminas y me voy a detener en algunas que me parecen que son más importantes que ustedes conozcan. ¿Está? Bueno. Sistema de pensiones, un pequeño análisis histórico de lo que fue la previsión en Chile, cómo surge a través de las luchas del principio del siglo pasado, en que los trabajadores no tenían ningún tipo de previsión, eran absolutamente explotados, principalmente en las mineras en el norte del país, y empiezan a hacer huelgas o greves, como dicen acá, para obtener alguna mejora en su situación, y se producen grandes matanzas. Hay una matanza en el norte de Iquique que se llama la Escuela Santa María de Iquique, en que en 1907 mata los militares a una cantidad importante de trabajadores por las luchas que ellos estaban dando. A partir de esas luchas comienzan a establecerse algunas leyes que benefician a los trabajadores en seguridad social, y los mismos trabajadores comienzan a organizarse a través de mutualidades, es decir, la propia organización de los trabajadores se preocupa de juntar dinero para cuando tienen algún problema y no hay protección del Estado. Ahí hay una cronología, la que ustedes tienen ahí presente, en que aparece lo de 1907, luego en 1910 hay algunas normas que surgen, la incorporación de Chile a la OIT, que es sumamente importante, en 1919, en 1924, en 1925, en 1952 se van formando algunas leyes que protegen la salud de los trabajadores, los accidentes laborales y algunos tipos de pensión, y que fue la creación del sistema de reparto que hubo en Chile, que se llamaba cajas de previsión social, cajas que eran las que pagaban las pensiones, y era un sistema de reparto al cual aportaban los trabajadores, los empleadores o patrones y el Estado. Ese era el sistema de reparto que se desarrolló en Chile desde 1900 a 1980. ¿Cuándo cambia esto? En 1980, cuando la dictadura de Pinochet forma una nueva constitución, y no solo cambia la seguridad social, sino que nos cambia el país completo. ¿Ya? Cambió todas las leyes, la ley de educación, la ley de salud, la tributación de los empresarios, el desarrollo industrial que llevaba Chile hasta el gobierno de Salvador Allende, que era un desarrollo industrial,
se cambia por el neoliberalismo más exacerbado del mundo. Es el laboratorio de los Chicago Boys, en donde estudió Pablo Guedes también, cambiando todo. Todo se privatizó en Chile en aquella época, en 1980, y luego ahí aparece el año 2008, toda vez que en ese año el sistema previsional chileno y el gobierno de Michelle Bachelet debe hacer algunos cambios al sistema porque eran, las pensiones que se estaban pagando eran muy bajas y por lo tanto el Estado comienza a hacer un aporte. Lo vamos a ver más en detalle adelante. Aquí allí está antecedentes del contexto. Hasta el año 1980 Chile posee un sistema de pensiones de reparto. Se cambia el sistema de reparto por uno de capitalización individual. El año 2008 se hace una reforma previsional en que el Estado establece una pensión mínima solidaria y un aporte previsional solidario. Se instaura el año 2015 una comisión especial en el segundo gobierno de Bachelet que hace 3 propuestas distintas a esta comisión, en que la primera de ellas era la continuidad del sistema, mejorando paramétricamente el sistema, es decir, aumentando la edad de jubilación. Una segunda propuesta que es un cambio un poco más estructural y que crea una previsión mixta con aporte del Estado y la capitalización individual. Y por último, la última propuesta de esa comisión en el año 2015 fue un cambio radical, estructural y volver al sistema de reparto. Como no hubo acuerdo en el Congreso y los parlamentarios ni el gobierno querían cambiar estructuralmente el sistema, no ocurrió nada y seguimos teniendo el mismo sistema previsional. Señalar que la seguridad social es un derecho humano. Los contenidos de esta presentación son la seguridad social en Chile, el sistema previsional chileno, para qué un sistema de pensiones, estructura del sistema de pensiones y la afiliación a una AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones que tienen el carácter de privado, es decir, tienen dueño, que no somos los trabajadores precisamente. Bueno, la seguridad social es un instrumento de justicia social, toda vez que redistribuye la riqueza y además es solidaria, es integral, debiera ser participativa y con igualdad. Este es un consenso internacional que la seguridad social debiera ser así y la OIT así lo ha ratificado permanentemente. La seguridad social es un derecho humano y es de responsabilidad del Estado garantizar que la vejez, como otras contingencias sociales, no impacten negativamente la dignidad y calidad de la vida de las personas. De eso se trata la seguridad social, de eso se debe discutir hoy en Brasil, no solo de cuánto vamos a recibir cuando nos aposentemos, es parte muy importante, pero la seguridad social es mucho más amplia que eso, porque tiene que ver con la vejez, tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con las enfermedades de los trabajadores, tiene que ver con la invalidez a través de los accidentes del trabajo, la maternidad y además cuando se pierde el sostén de la familia, cuando el trabajador o el operario fallece, muere, ¿qué pasa con su familia? Todo eso debiera ser preocupación del Estado a través de la seguridad social. Los principios que debiera incentivar la seguridad social: solidaridad, universalidad, participación e igualdad. Sin duda son los elementos que la capitalización individual no tiene. El sistema previsional chileno son políticas de Estado y tiene un sistema de pensiones, un sistema de salud, seguridad y salud en el trabajo y régimen de desempleo y cesantía. Son esos 4 sistemas los que los trabajadores en Chile debemos sostener. No los sostiene el Estado, los sostenemos los trabajadores, con nuestras cotizaciones, como veremos más adelante, con los aportes que hacemos a la cotización. Aquí se muestra en esta lámina la administración estatal. Todas esas instituciones que se nombran allí se refieren a la fiscalización respecto de la administración privada que aparece al lado,
que son las cajas de compensación de asignación familiar, que son los que pagan los bonos por los hijos nacidos, en fin. En segundo lugar está la administradora de fondos de pensiones, AFP, luego administradora de fondos de cesantía, AFC, mutuales de seguridad, instituciones de salud previsional y SAPRES. Todas ellas, tal como dice el título, administración privada. Todas esas instituciones tienen dueños privados, no le pertenecen ni al Estado ni a los trabajadores, sino que tienen dueños que hacen, que lucran con estas instituciones. Hay un sistema de pensiones de AFP, que son el pago de las pensiones por aposentaduría, un seguro contra accidente del trabajo, el seguro de cesantía y el sistema de salud. En esta parte voy a pasar rápidamente porque esta es una explicación especial para el mercado laboral chileno. En Chile tenemos una situación de precariedad de los trabajadores del Estado. El Estado de Chile tiene leyes que permiten una planta a la cual se accede por concurso, y eso se llama planta o contrata. Y un segundo elemento son los trabajadores honorarios. Como las plantas son muy pequeñas para el tamaño que tiene el Estado de Chile hoy día, se contrata a profesionales jóvenes, recién egresados, a través del sistema de boleta de honorarios. ¿Qué significa esto? Significa que son profesionales que prestan servicio al Estado, que no se les reconoce su calidad de trabajadores y que tienen las mismas obligaciones que el resto de los trabajadores del Estado, pero no son trabajadores, cumplen horario, tienen jefe, deben hacer informes, en fin, y se les paga con boleta de honorario, la cual se les descuenta en un 10% de impuestos. Entre el 50 al 60% de los trabajadores del Estado de Chile hoy día están en esa situación. Son trabajadores honorarios precarizados a los cuales no se les cotiza, no tenían la obligación de cotizar porque se les descontaba impuesto, un 10% de su salario se iba a impuesto. A partir de este año y de una ley que se formó el año 2015, se les obliga con su renta a cotizar para las instituciones privadas que recaudan las cotizaciones, para que tengan seguridad en el trabajo, para que tengan futuras pensiones, se les obliga, aparte de descontarle el 10%, a cotizar un 20%, es decir, de su remuneración, que ya es baja, se les descuenta un 30%, 10% para el Estado a través de impuestos y 20% para sus cotizaciones previsionales. Y esta es una ley que los obliga a cotizar, al cual estos trabajadores se han opuesto, han luchado, pero no han logrado cambiarlo. Y ahí se señalan los mecanismos legales y las cotizaciones que deben pagar. Por ejemplo, cotización obligatoria del 10%, un seguro laboral del 0,95%, para salud común un 7%. Eso se les descuenta de sus remuneraciones y en realidad es lo que nos descuentan a todos los trabajadores en Chile de nuestra remuneración. Y aquí ya entramos derechamente al sistema de pensiones de Chile. Es un doble sistema, porque hay un sistema que eran, como lo señalé al principio, cajas de previsión social, que eran por categoría. Es decir, había cajas de previsión social de los obreros del Estado, cajas de empleados públicos del Estado, caja de empleados particulares, caja de los profesores. Entonces, cada categoría tenía su propia ley y su propia caja de previsión social, que era la que les pagaba las pensiones al aposentarse. Esas cajas llegaron a ser 34 y tenían diferencias, pero era un sistema de reparto, como indicaba la OIT, y que duró hasta el año 80. Con el cambio a la capitalización individual, se terminaron estas cajas en relación a recibir a nuevos afiliados, con la excepción raramente de solo 2 cajas. Las 2 cajas que no se terminaron o que permitieron que siguieran teniendo afiliados, extrañamente es la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, que agrupa a las Fuerzas Armadas.
La de ellos continuó vigente y se llama CAPREDENA. Y la segunda que se mantiene vigente es DIPRECA, Dirección Previsional de Carabineros de Chile, la policía. Ambas cajas hasta el día de hoy siguen vigentes y por lo tanto ese es un sistema previsional que existe en Chile exclusivo para ellos, para quienes dirigían el país en aquella época, que era la dictadura militar de Pinochet, las Fuerzas Armadas y Carabineros. Nos vamos a quedar con el sistema que es malo para el resto del país. Para los civiles este sistema es malo, pero para nosotros, bueno, nos vamos a sacrificar y nos vamos a quedar con este sistema malo. Bueno, se quedaron con él y aún lo mantienen. A partir de 1980, con el decreto ley 3500, se forman las administradoras de fondos previsionales, las AFP, y a la cual se adscriben supuestamente, voluntariamente, todo el resto de los trabajadores. ¿Por qué digo voluntaria? Porque la ley decía que era voluntaria, pero como sabemos en el mundo del trabajo, cuando al empleador le interesa no seguir pagando cotizaciones, porque en el sistema antiguo tenía que pagar, obligaba a los trabajadores, les traía el formulario, mira, voluntariamente firma aquí porque si no te vas despedido. Entonces, la mayoría de los trabajadores tuvo que cambiarse al nuevo sistema de capitalización individual, perdiendo el sistema de reparto. Y por último, hay un tercer sistema que es la reforma del año 2008, que allí está señalado como ley 20.255, que sale en primer lugar, en que el 2008 el gobierno de Bachelet se da cuenta que el sistema está haciendo agua, está provocando problemas sociales a los aposentados porque las pensiones son muy bajas, entonces decide hacer cambios y integra un pilar solidario en que el Estado nuevamente debe colocar dinero para pagar una pensión básica solidaria a quien no tenía derecho a aposentarse, a quien no había tenido la capacidad de ahorrar para su futura pensión. El Estado le asegura una pensión básica solidaria que alcanza al día de hoy 107.000 pesos chilenos, que es un tercio del salario mínimo de Chile. ¿Bon? Esos son los tres sistemas que están vigentes en Chile. Aquí una pequeña definición de lo que es un sistema de reparto para reiterar de lo que estamos hablando. El sistema de reparto se financia con los aportes que realizan los trabajadores activos y el Estado. Y debiéramos agregar el empleador, porque en el sistema de reparto los empleadores también aportan. Por lo tanto, el dinero aportado va a un fondo común con el cual se pagan las prestaciones, que es lo que ustedes tienen acá. En los casos de capitalización individual, cada persona, deberíamos decir cada trabajador o trabajadora, posee una cuenta individual donde se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales se capitalizan y ganan rentabilidad, supuestamente, de las inversiones que definen las administradoras y que ellas realizan. Al término de la vida activa de los trabajadores y trabajadoras, este capital que se acumuló le es devuelto, supuestamente, al trabajador y trabajadora o a sus beneficiarios sobrevivientes en la forma de alguna modalidad de pensión, porque las modalidades de pensión en Chile en estricto rigor son dos, con algunas variaciones en la segunda. La primera es de retiro programado, es decir, se calcula la expectativa de vida que le queda al trabajador, los fondos que él tenía y se divide año a año en 12 mensualidades. Entonces, cada año se calcula de nuevo la pensión. Como los fondos van bajando porque se van ocupando, la pensión a su vez también va bajando. Y como la rentabilidad que se había pensado que iban a tener estos fondos no ha sido así, esos fondos son muy pequeños para pagar una pensión que a los aposentados les permita vivir dignamente, que les alcance para los remedios, para su comida, para el transporte. Hay que pensar que en Chile todo es privatizado y por lo tanto todo se paga y se paga caro porque las empresas lucran con esto. Entonces la vida es cara en Chile. Y en ese sentido, las pensiones que el promedio alcanza,
el promedio evidentemente de todos, no solo los que ganan menos la pensión básica solidaria, sino que los que lograron acumular un poco más de fondo, pero la pensión promedio llega a aproximadamente a los 298.000 pesos, fue lo que estableció la Fundación Sol, que es un salario mínimo. Ese es el promedio del pago de pensiones en Chile. Ahí está el financiamiento del sistema de pensiones en Chile, ahí claramente en el título queda establecido que uno es para las fuerzas de orden y seguridad y el otro para el sistema civil de pensiones. Uno lo financia el Estado, que es el de las Fuerzas Armadas, y el otro lo financiamos los trabajadores y es lo que dice allí. Las administradoras de fondos de pensiones, la famosa AFP de que hablamos en Chile, son empresas que administran las pensiones, el sistema de pensiones, y cuyo objetivo es administrar los fondos de pensiones y recaudar las cotizaciones previsionales. Es decir, todos los meses a nosotros los trabajadores nos descuentan un 10% obligatoriamente y la empresa lo recibe y juega en el mercado con nuestros fondos. Administran el ahorro obligatorio y el voluntario mediante el sistema de multifondos. Existen 3 o 5 fondos de la A a la E y estos fondos se diferencian por la capacidad que tiene la empresa para arriesgar o no nuestros fondos. No decidimos nosotros qué pasa con nuestros fondos, sino que la administradora de fondos de pensiones, a los que tenemos los fondos en el tipo A, puede invertirlo en el extranjero, en acciones de dudosa reputación, porque tienen gran rentabilidad. Y aquellos que estamos en el fondo E es el menos riesgoso, que se invierte casi todo en el país y que está en ahorro en los bancos y que pagan una renta mínima pero segura. Aquí está la explicación para qué un sistema de pensiones. Supuestamente los hombres y las mujeres tenemos una vida, una expectativa de vida. En el caso de los hombres en Chile 83 años, en el caso de las mujeres 88 años. Ahí se establece que de los 0 a los 25 años es un periodo en que uno estudia, de los 25 a los 65 en el caso de los hombres y 60 en el caso de las mujeres, trabaja, supuestamente debiera trabajar con formalidad laboral, es decir, con empleado permanente para poder acumular los fondos mes a mes con la remuneración. Esa generación de ingresos que ahí aparece de 40 años para los hombres y de 35 para las mujeres no es la realidad laboral del mercado laboral en Chile. En el caso de los hombres el promedio es 22 años y en el caso de las mujeres es 18 años de cotizaciones. Y con esos fondos, más la rentabilidad supuesta que se ganó, se nos paga nuestra pensión a partir de los 65 años para los hombres y de los 60 años para las mujeres. Aquí hay que hacer una distinción bastante importante en el tema de las mujeres. El tema de género, que hoy día es tan importante en la sociedad, no solo chilena, sino que a nivel mundial, con el desarrollo del 8 de marzo, el desarrollo del feminismo, señalar que esta distinción entre los 65 y 60 años provenía de un beneficio del sistema de reparto, porque a la mujer se le permitía jubilar o aposentarse a los 60 años como un beneficio porque es quien tiene a los hijos, tiene la reproducción social. Entonces se le permitía jubilar antes y como era un sistema de reparto no tenía ningún perjuicio porque se le calcula la pensión de acuerdo a los últimos años trabajados. Entonces, era un beneficio. Hoy, en Chile, esto que era un beneficio pasó a ser un perjuicio de género, toda vez que tiene menos años para juntar el fondo, tiene 35 y no 40. Se jubila antes y la expectativa de vida de la mujer es mayor, es decir, ahí claramente dice, el fondo que tiene el hombre debe dividirse en 18 años. Por lo tanto, una ecuación simple matemática nos dice que su fondo va a rendir más en esos 18 años que en el caso de la mujer que se aposenta a los 60 años
y la expectativa de vida es mayor, hasta los 88, por lo tanto, ese mismo fondo, que ya era menor porque aportó menos años, se divide en más años, en 28 años. Además de considerar que en esta sociedad machista a las mujeres se les paga entre un 30 a un 20% menos por un trabajo equivalente al del hombre. El salario de la mujer es menor, por lo tanto, durante toda su vida ha sido perjudicada para obtener fondos de pensión mejores. Por lo tanto, permanentemente la mujer en la etapa laboral como en la etapa de aposentada recibe menos salario que los hombres. Y ese es un problema de la sociedad que no reconoce que somos iguales sujetos de derechos. El sistema de pensiones en Chile tiene 3 pilares: un pilar obligatorio, que es la cotización que nos descuentan del 10%, supuestamente un pilar voluntario que en algún momento, cuando se dio cuenta el sistema de que no era suficiente el pilar obligatorio, nos dicen a los trabajadores, ¿saben? El problema no es del sistema, el problema es de ustedes como trabajadores. No trabajan lo suficiente, no ganan lo suficiente y no cotizan lo suficiente. Por lo tanto, vamos a permitirle a aquel que sea consciente de que aparte del 10% cotice más. Es decir, si usted quiere tener una mejor pensión, ahorre hoy día, ponga más voluntariamente a una cuenta especial y también entregada a la administradora de fondos de pensiones para que ellos sigan lucrando. Y por último, el tercer pilar que ahí aparece es el pilar solidario, que surgió el año 2008 a través de una reforma previsional para mejorar las pensiones que se estaban pagando a ese momento y que no ha resuelto nada porque seguimos con la misma discusión en Chile entre el gobierno, el Parlamento y los trabajadores, qué tipo de sistema queremos. Aquí está en detalle las cotizaciones que hacemos los trabajadores en Chile. Un 10% ahorro previsional, un 0,47% que es la comisión que nos cobran, porque aparte de que reciben nuestro 10%, nos cobran una comisión que puede ir la mínima de un 0,47 y la mayor a 1,50% de nuestra remuneración completa. Este es un gran detalle. Nos descuentan el 10% de la remuneración y se lo entregan a la AFP. Y las AFP, por administrar nuestros fondos, nos cobra una comisión aparte, que va del 0,47 al 1,50 de nuestro sueldo completo, no del 10% que nos descuentan, que es lo que ellos nos van a administrar, sino que nos descuentan del 100% de nuestro salario todos los meses este porcentaje. Es decir, les pagamos una comisión por algo que no hacen, porque solo nos administran un 10%, pero nos descuentan del 100% de nuestro salario. Bueno, un 1,5% seguro de invalidez, un 0,95% seguro de accidente del trabajo y un 7% de salud. Es decir, todo lo que debiera proveer en parte el Estado y los empleadores, en Chile lo sustentamos los trabajadores. Con estos descuentos los pagamos nosotros. No lo paga el Estado, no lo paga el empleador, lo pagamos nosotros. A nosotros se nos descuenta de nuestra remuneración directa. No hay aporte hasta el año 2008 de parte del Estado. El Estado recién en el 2008, con el pilar solidario, comenzó a aportar. Y también allí se definió que el empleador debiera aportar. A partir del 2008 también el empleador aporta. Pero voy a comentar esto de inmediato. Ahora, ¿quién paga el 1,15% de invalidez y sobrevivencia? El empleador. El 0,95% de seguro de accidente del trabajo, el empleador. Y además hace un aporte al seguro de cesantía de entre un 2,4% a un 3% para la cesantía del trabajador cuando es dimitido. Bueno, en Chile decimos que las leyes siempre vienen con una letra menina, pequeña, abajo. El discurso sobre la ley es maravilloso, pero cuando uno lee la letra pequeña se da cuenta que vienen algunos engaños. En este caso,
del año 2008 en que el empleador aporta este 2,4 a 3% para la cesantía futura, le permite, si es demitido por justa causa, allá le llamamos necesidades de la empresa tiene una necesidad de sacar trabajadores y por lo tanto le permite al empleador que aportó este seguro de cesantía recuperarlo de la indemnización que va a pagar. O sea, lo que aportó al final, cuando despida a un trabajador, si lo despide por justa causa y no por otros motivos, porque hay otros motivos para despedir, él recupera su aporte de nuestro finiquito, del pago que nos va a hacer por despedirnos, él recupera lo que aportó durante los años que no estuvo trabajando. Esa es la letra chica de la cesantía, es decir, al final también pagamos la cesantía nosotros los trabajadores. Ahí está el trabajador independiente que yo le explicaba, que era este trabajador a honorario que tiene que cotizar de su remuneración todo. Él no tiene empleador porque el Estado dice, como no tenemos relación laboral, yo no soy tu patrón, aunque en la realidad lo es, pero yo no aporto nada. El Estado a los trabajadores honorarios no les aporta nada, les descuenta todo y tiene un doble castigo, porque tiene que además pagar el 10% de impuestos y el 20% de cotizaciones, o sea, un 30% de su salario mensual se va hacia el Estado y hacia los administradores de fondos de pensiones. ¿Cómo uno se adscribe al administrador de fondos de pensiones? También hubo una reforma previsional, porque antes uno escogía, el trabajador elegía a qué administrador de fondos de pensiones quería pertenecer. En un principio habían 24 administradores de pensiones, pero como el negocio es tan bueno, las más grandes, como ocurre en el mercado, se va comiendo a las más chicas. En un principio habían sindicatos de trabajadores importantes, como los de la minería, los profesores, crearon sus propias administradoras de fondos de pensiones. Pero en algún momento hubo problema económico en esa administradora y vinieron las empresas más grandes, transnacionales, y compraron estas más chicas. Y hoy día solo quedan 6, de las cuales 5 de ellas pertenecen a capitales transnacionales, principalmente norteamericanos. Principal es uno de ellos. Entonces, para bajar el año 2008, para bajar la comisión que cobran las AFP, el Estado nos licita, es decir, toma a todos los nuevos trabajadores que se deben incorporar al sistema y le dice a una AFP, mire, si usted cobra la tasa más baja del mercado, durante 2 años todos los nuevos trabajadores por obligación van a ir a su AFP. Un muy buen negocio. Bajaron las comisiones al 0,47, pero la cantidad de trabajadores durante 2 años les pertenece y le pertenecen las cotizaciones y todo lo que uno paga. Ahí uno está, no tiene libertad y está obligado a ir a esa AFP. Y bueno, después de 24 meses y los trabajadores que tenemos más de 24 meses trabajando, podemos cambiarnos a alguna de las 6 AFP que existen y normalmente lo hacemos a aquella que cobra menos comisión, porque hay algunas que cobran más que otras. Aquí están los costos de administración que hace cada AFP, ahí están los nombres de las 6 AFP que quedan en el país. Plan Vital, Modelo, Habitat, Capital, Cuprum, Provida. Esas son las 6 grandes empresas que administran nuestros fondos. Aquí está la explicación de los multifondos, del más riesgoso al menos riesgoso, de la A al E. Aquí está la forma en que se pagan las pensiones. Como ustedes verán, el pilar obligatorio y el pilar voluntario pagan las pensiones de vejez, de invalidez, de sobrevivencia, y a partir del 2008 hay un pilar solidario que aporta a la aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez, y además paga la pensión básica solidaria de vejez y la pensión básica solidaria de invalidez. El Estado desde el año 2008 tuvo que incorporar y modificar el sistema y empieza a ser un sistema un poco mixto, diríamos, porque cuando el Estado aporta se debiera decir que es un sistema en que no solo de capitalización individual, pero ese aporte es
bastante bajo y con los promedios de pensiones que ya señalé. La regula el decreto ley 3500, la administradora de fondos de pensiones, y esta es la cartola cuatrimestral en que estas empresas nos entregan la información respecto a nuestros fondos. Decir que la administradora de fondos de pensiones es un gran negocio, porque con lo que nos cobra de comisión ya obtiene una rentabilidad para ella como empresa muy grande, pero la rentabilidad de los fondos nos benefician o nos perjudican a los trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos juegan con una cantidad de dinero que llega al aproximadamente el 96% del PIB del país. Esos son los fondos provisionales que administran estas 6 administradoras de fondos de pensiones, un equivalente. Si el PIB tiene 100.000 millones de dólares, por decirlo de alguna forma, estas administradoras de fondos de pensión administran 96.000 millones de dólares que nos pertenecen a los trabajadores. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en lo que hacen con esos fondos, ninguna, porque son privadas. Y la rentabilidad de esos fondos nos afectan a nosotros. Entonces se da la contradicción que cuando hay crisis económica, hay baja en el mercado, estos fondos pierden rentabilidad, hay rentabilidades negativas, compran acciones, el valor de la acción baja y baja por lo tanto nuestro fondo. El año 2008 el sistema previsional chileno perdió el 60% de los fondos. Dinero que nunca se va a recuperar. ¿Algún responsable? Nadie. ¿Alguna participación de los trabajadores en la decisión de cómo se invierten estos fondos? Ninguna. Entonces, somos dueños, hay un artículo de un jornalista chileno, Daniel Matamala, muy famoso, y que explica la situación que ocurre y por qué el sistema no lo logramos cambiar. ¿Por qué no logramos los chilenos movilizarnos, manifestarnos y decir terminemos con este sistema? Porque en realidad hasta el gobierno con las reformas que ha propuesto el 2008, que incorpora este pilar solidario, y una reforma que está proponiendo el actual gobierno, que también solo modifica en parte el sistema, reconoce que se están pagando pensiones bajas, pensiones de hambre, de fome. ¿Por qué no lo cambian? Bueno, no lo cambian porque en el tiempo de la dictadura las administradoras de fondos de pensiones, como compran acciones de las grandes empresas, de las pesqueras, de las mineras, de los bancos, de los supermercados, de los que expenden el combustible, las AFP invierten en esas empresas, compran acciones y por lo tanto tienen derecho a nombrar directores en los gobiernos corporativos de esas empresas. Bueno, hay una nómina que hace la superintendencia de AFP de quiénes pueden ser nombrados directores de esas empresas. Y extrañamente, del año 80 al año 90, en que todavía no terminaba la dictadura, los que salían del gobierno, los ministros del gobierno de Pinochet, si es que se le puede llamar gobierno a la dictadura, salían del gobierno y entraban a los directores de la empresa a través del nombramiento de la AFP. Bueno, nosotros creímos, como luchamos por la democracia, que llegada la democracia el año 90, íbamos a cambiar el país, íbamos a volver a tener el país que teníamos antes del 73, democrático, de discusión, y en que ya no habría esta relación de la élite empresarial y política. Craso error. Los ministros de los gobiernos de la concertación se incorporaron a estas listas de directores para las grandes empresas y hombres tan importantes como un expresidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Vieira Gallo, militante del Partido Socialista, ministro de Allende en aquella época anterior, ficó dentro de un directorio ganando millones de pesos. Osvaldo Pucio, que estaba en La Moneda el día del bombardeo porque era secretario personal de Allende,
del compañero Allende, hoy es parte del directorio de una AFP. Y así puedo nombrar a una ex senadora, Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana, intendenta, postulante a alcaldesa, ministra del Trabajo durante el último gobierno de Michelle Bachelet. Pertenecía al directorio de AFP Provida. Entonces, claramente, los dueños de la administradora eligen a estas personas porque hay un lobby evidente. No vamos a lograr cambiar el sistema mientras haya esa posibilidad que tienen una puerta giratoria que llamamos en Chile, que salen del gobierno y entran a las empresas, salen de las empresas y entran al gobierno. Independiente, lamentablemente, para aquellos que nos decimos de izquierda, de que aquellos gobiernos que son nuestros, elegidos por nosotros, sucede lo mismo. Los gobiernos de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, en ambas oportunidades, los que salían del gobierno entraban a las empresas, salen de las empresas y entran al gobierno. De esa forma, el poder fáctico, el poder del dinero, nos tiene en esta situación de no poder cambiar el sistema estructural, de que en Chile se mantiene la capitalización individual en contra de los intereses de los y las trabajadoras. Por eso, si me ayuda Juliana, para cambiar al otro documento, al cual solo voy a mostrar y voy a leer una pequeña parte de la realidad de las pensiones que se pagan, porque, ¿cómo estamos en la hora? ¿Estamos bien? El otro, los trabajadores, en esta situación que nos hemos encontrado desde el año 80 a la fecha, y que después de 20 años, el año 2008, del 2000 en adelante se empezaron a pagar pensiones por este nuevo sistema, nos dimos cuenta que era un engaño, que era absolutamente falso. Una de las promesas que hizo la dictadura y que salió en el jornal más importante de Chile, el Mercurio, en el año 80, un titular, primera plana: en el año 2020 los trabajadores asalariados recibirán el 100% de lo que ganaban cuando eran activos. Esa fue la promesa del sistema de capitalización individual. Y que el que menos iba a ganar era el 80% al 2020. Estamos en el 2019 y el sistema está pagando en promedio entre el 15 al 25% del salario de cuando uno es activo. Esa es la realidad de la capitalización individual. Y hay que tener en consideración que no es solo lo que uno juntó, porque como está el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria del Estado, es que llegamos a esos rangos, a esos porcentajes. Si no, no sería. Entonces, ahí hay un grave problema. Entonces, los trabajadores nos hemos organizado, como hacemos a lo largo de la historia, en una Coordinadora Nacional de Trabajadores NOMA AFP, que preparamos un proyecto de ley en conjunto con dos fundaciones que apoyan a los trabajadores en Chile, la Fundación Sol y la Fundación Senda, en que hicieron análisis económico para decir que el sistema de reparto no es deficitario, como nos quieren engañar, porque si fuera deficitario no podrían hacer el cambio por el costo de transición que tiene de un sistema a otro, y ahí vamos a hablar con Luis Fernando respecto a ese tema en un momento más. Bueno, aquí hay algunas fotografías de las manifestaciones que realizamos el año 2016-17, que fueron multitudinarias. Ahí está la presentación, un análisis de por qué nosotros nos organizamos a nivel nacional. Para eso, el sistema ha fracasado, es lo que dice ahí. Voy a
colocarlo acá en mi computador porque no alcanzo a leer, pero me parece importante leerles un pequeño trozo de ese trabajo que hicimos los trabajadores, porque muestra la catástrofe que significó para nosotros. Esta coordinadora es una organización de hecho, no de derecho. Es necesario manifestar aquí que el sindicalismo en Chile es muy pequeño, muy flaco, como dicen acá, flaco, es muy flaco. ¿Por qué? Porque allá uno de los cambios que hizo la dictadura fue al Código Laboral, al igual que el de sistema de pensiones, al Código Laboral, y estableció que los sindicatos son por empresa. Y además, no como ellos creían en la libertad de las personas en forma individual, se pueden formar dentro de una misma empresa todos los sindicatos que el quórum mínimo establecido por la ley le permita a esa empresa. Es decir, hay alguna empresa que tienen 10 sindicatos, 20 sindicatos, y yo cuento una anécdota respecto a una venida que hice años anteriores acá a Brasil a un congreso con un dirigente sindical de allá de Chile. Él era presidente de un sindicato de una cervecera importante en Chile, Kuzman, de la zona sur del país, y que tiene un sindicato de 40. Bueno, se juntó con algunos dirigentes de acá, de Heineken, etcétera, y le preguntaron ¿cuántos socios o cuántos trabajadores están en tu sindicato? Y él le faló 40. El dirigente de acá de Brasil le dijo 40.000. No, 40. 40 personas. Ese es un sindicato en Chile. La tasa de sindicalización en Chile es de entre el 12 al 15%, considerando empleados públicos y privados. Sí, no, a pesar de eso, como señalo, nos organizamos en forma independiente por fuera de la ley con esta coordinadora y trabajamos ya hace 6 años y tenemos esta propuesta y lo que les voy a leer, lo que está ahí en pantalla, es el análisis de por qué es necesario cambiar el sistema de capitalización individual en Chile. Y que es importante para ustedes porque es lo que les proponen acá hoy día.